¿Alguna vez has sentido que tu vida no es completamente tuya, como si las decisiones que tomas estuvieran moldeadas por fuerzas invisibles que actúan desde las sombras? Tal vez te has preguntado si las heridas de tu infancia, las expectativas de otros o incluso las normas sociales que nunca cuestionaste, han construido los cimientos de lo que crees ser. Esta idea, profundamente inquietante pero cargada de posibilidades, nos lleva a una reflexión provocadora. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. No hay declaración más honesta, ni más perturbadora, porque nos obliga a mirar en el espejo de nuestras vidas y preguntarnos cuánto de lo que somos proviene de nuestra esencia auténtica, y cuánto es simplemente el eco de lo que otros proyectaron en nosotros. Cuando nacemos, llegamos a este mundo como lienzos en blanco. Sin embargo, desde los primeros días, nuestras experiencias comienzan a esculpirnos, en gran medida sin nuestro consentimiento. La familia, las culturas, los traumas y las palabras no dichas actúan como un cincel que da forma a nuestra identidad. Pero aquí está la verdadera cuestión. Si somos moldeados por las manos ajenas, ¿tenemos el poder de rehacernos? Carl Gustav Jung decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y es precisamente esta transformación el punto clave. ¿Cómo podemos convertir el peso del pasado en un impulso hacia un futuro que refleje quién queremos ser, y no quien nos obligaron a ser? El primer paso es enfrentar sin temor el legado que cargamos. Esto no significa juzgar o rechazar nuestro pasado, sino observarlo con la honestidad necesaria para comprenderlo. Es vital preguntarnos, ¿qué heridas arrastro? ¿Qué creencias limitantes he adoptado? Por ejemplo, una persona que fue constantemente criticada durante su infancia puede haber desarrollado un perfeccionismo extremo como un mecanismo de defensa, creyendo que solo siendo impecable podrá evitar el rechazo. Pero este perfeccionismo, lejos de proteger, se convierte en una prisión que le impide vivir plenamente. La solución, en este caso, es desmantelar cuidadosamente esa creencia, entendiendo su origen y aprendiendo a reemplazarla con una visión más compasiva hacia uno mismo. Además, es fundamental desarrollar lo que el psicólogo Viktor Frankl llamaba la libertad interior. Frankl, quien sobrevivió al horror de los campos de concentración, afirmaba que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo responder. Y aquí reside nuestro poder más profundo. No somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino participantes activos en la creación de nuestras vidas. Cultivar esta libertad interior requiere un ejercicio constante de autoconciencia, donde examinamos nuestras reacciones automáticas y tomamos decisiones más alineadas con nuestros valores auténticos. Sin embargo, esta reconstrucción personal no ocurre en el vacío. También debemos reconocer cómo nuestras relaciones y el entorno que habitamos contribuyen a perpetuar ciertos patrones. Una persona que desea superar el autosabotaje, por ejemplo, podría necesitar distanciarse de aquellos que refuerzan sus dudas o buscar comunidades que alimenten su crecimiento. Es un proceso que requiere valentía, porque implica soltar no solo creencias, sino también vínculos que alguna vez consideramos esenciales. Otro aspecto crucial en este camino es la capacidad de resignificar nuestro pasado. En lugar de vernos como víctimas de lo que otros hicieron de nosotros, podemos reinterpretar nuestras experiencias como lecciones necesarias para forjar nuestro carácter. Esto no significa justificar el dolor, sino encontrar un propósito en medio de él. Como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Aquí es donde entra en juego nuestra narrativa personal. ¿Qué historia nos contamos sobre lo que hemos vivido? Cambiar esa historia puede ser uno de los actos más liberadores que podemos emprender. La transformación, sin embargo, no es inmediata ni lineal. Es un proceso que exige paciencia y compromiso. Implica enfrentar las sombras más oscuras de nuestra psique, esas partes que preferiríamos ignorar porque nos recuerdan nuestra vulnerabilidad. Pero solo al confrontar estas sombras podemos integrarlas y convertirnos en individuos completos. Jung lo explicó de manera magistral. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aceptar y transformar lo que hicieron de nosotros requiere no solo valentía, sino también herramientas prácticas que nos permitan dar pasos reales hacia la autorrealización. El cambio comienza con un principio que parece sencillo pero es, en realidad, desafiante: la autocompasión.
La mayoría de las personas no se dan cuenta de que son sus propios jueces más despiadados. Arrastran consigo una voz interna que repite, incansablemente, todas las críticas que alguna vez escucharon. Es esa voz que dice, no eres suficiente, o nunca podrás cambiar. Pero, ¿de dónde proviene esa voz? En muchos casos, no es más que la internalización de figuras de autoridad o experiencias tempranas que dejaron cicatrices profundas. La solución radica en aprender a hablarse a uno mismo como un amigo lo haría, con empatía, paciencia y apoyo incondicional. Una forma efectiva de cultivar esta autocompasión es a través de la práctica del mindfulness o atención plena. En su esencia, el mindfulness nos invita a observarnos sin juicio, a notar nuestras emociones y pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Esta observación consciente nos ayuda a separarnos de las historias que nos contamos, permitiéndonos verlas por lo que son, narrativas que pueden ser reescritas. Un ejercicio poderoso es simplemente sentarse en silencio y preguntarse, ¿esta creencia me sirve o me limita? Al desarrollar esta habilidad, podemos identificar y desafiar los patrones destructivos que nos mantienen atrapados en lo que otros hicieron de nosotros. Además, debemos enfrentar una de las verdades más difíciles de aceptar: no podemos cambiar el pasado. Por más que nos aferremos al resentimiento, la culpa o el deseo de que las cosas hubieran sido diferentes, estas emociones solo perpetúan nuestro sufrimiento. Aquí es donde entra en juego el concepto de perdón, pero no en el sentido tradicional. No se trata de absolver a quienes nos lastimaron, sino de liberarnos de la carga emocional que esas heridas generan. Nelson Mandela expresó esta idea de manera conmovedora cuando dijo, el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tu enemigo. Al soltar ese resentimiento, no solo recuperamos nuestra energía, sino que también abrimos espacio para la paz y el crecimiento. Otro elemento esencial en este proceso es reconectar con nuestra autenticidad. En el caos de intentar satisfacer las expectativas de los demás o encajar en moldes que no nos pertenecen, perdemos de vista quiénes somos realmente. Aquí, el trabajo de Carl Jung se vuelve crucial. Según Jung, cada individuo posee un self auténtico, una esencia única que yace bajo las capas de condicionamiento. Para descubrirlo, es necesario explorar nuestras pasiones, valores y deseos más profundos, aquellos que a menudo reprimimos por miedo al juicio o al rechazo. Un ejercicio práctico es hacer una lista de actividades que te hagan perder la noción del tiempo y preguntarte, ¿qué dice esto sobre quién soy realmente? En este punto, es importante abordar la relación entre nuestras emociones reprimidas y las decisiones que tomamos diariamente. Muchas veces, actuamos desde un lugar de reacción inconsciente, repitiendo patrones que nos llevan al mismo dolor. Por ejemplo, alguien que vivió rechazo constante en su niñez podría sabotear relaciones significativas en su adultez, evitando la intimidad por temor a ser herido de nuevo. La clave para romper este ciclo está en desarrollar lo que algunos psicólogos llaman inteligencia emocional. Esto implica reconocer nuestras emociones, entender su origen y aprender a responder en lugar de reaccionar. No es un proceso instantáneo, pero con el tiempo, podemos reemplazar la impulsividad con elecciones conscientes que reflejen nuestros valores. En este camino de transformación, es inevitable enfrentarnos al miedo. El miedo a fallar, a ser rechazados nuevamente o incluso a no reconocer la vida que hemos creado después de cambiar. Pero aquí radica una verdad fundamental. El miedo no es el enemigo, la inacción lo es. Todo proceso de cambio implica incomodidad, pero esa incomodidad es señal de crecimiento. Como dijo el filósofo Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Es decir, aunque no siempre tengamos todas las respuestas en el presente, debemos confiar en que cada paso que damos nos acerca más a la versión más auténtica de nosotros mismos. Finalmente, para sostener este proceso de transformación, necesitamos anclarlo en acciones diarias. Las grandes revoluciones internas no ocurren de la noche a la mañana, son el resultado de pequeños cambios constantes. Establecer rituales, como escribir un diario, practicar la gratitud o dedicar tiempo a actividades que nutran nuestra alma, puede marcar la diferencia entre estancarnos en el pasado y construir un futuro que refleje nuestro verdadero potencial. Es importante recordar que no estamos buscando perfección, sino progreso. Cada paso,
por pequeño que parezca, es un acto de rebelión contra las cadenas del pasado y un homenaje a nuestra capacidad de reinventarnos. A medida que avanzamos en el camino de transformar lo que hicieron de nosotros, nos encontramos con un desafío inevitable: la resistencia al cambio. Esta resistencia no solo viene del exterior, de las personas y entornos que nos conocen como éramos, sino también de nuestro propio interior. Nuestra mente, acostumbrada a los viejos patrones, tiende a aferrarse a ellos por una simple razón: comodidad. Incluso cuando esos patrones nos hacen daño, representan lo familiar, y lo familiar, por definición, se siente seguro. Pero si queremos crecer, debemos aprender a navegar esta resistencia y, más aún, a abrazarla como parte del proceso. Un aspecto crucial para superar esta resistencia es comprender el concepto de neuroplasticidad. La ciencia moderna ha demostrado que nuestro cerebro es capaz de cambiar y adaptarse a lo largo de nuestra vida. Las conexiones neuronales que sustentan nuestros hábitos y creencias no son inamovibles. Con suficiente repetición y práctica, pueden ser reemplazadas por nuevas conexiones. Esto significa que no estamos condenados a vivir según los viejos esquemas que nos impusieron, sino que podemos reconfigurar nuestra mente para alinearla con nuestros valores y aspiraciones actuales. Sin embargo, este proceso requiere esfuerzo consciente. Como un músculo que se ejercita, nuestras nuevas creencias y comportamientos deben ser reforzados constantemente hasta que se conviertan en nuestra nueva normalidad. Aquí es donde entra en juego el concepto de autoafirmación. A menudo subestimamos el poder de nuestras palabras y pensamientos, pero estas son las semillas de nuestras acciones. Al hablarnos a nosotros mismos con un lenguaje positivo y empoderador, comenzamos a reescribir el guión interno que dirige nuestra vida. Por ejemplo, en lugar de decir, "Nunca podré superar esto", podemos afirmar, "Estoy en el proceso de cambiar y cada día doy un paso hacia adelante". Aunque al principio estas afirmaciones pueden sentirse forzadas, con el tiempo y la repetición comienzan a moldear nuestra percepción y, eventualmente, nuestra realidad. Otro pilar esencial en este proceso es el cultivo de la resiliencia. La resiliencia no es simplemente la capacidad de soportar el sufrimiento, sino la habilidad de usar ese sufrimiento como un catalizador para el crecimiento. Personas como Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores del Holocausto, nos muestran que incluso en las circunstancias más extremas podemos encontrar un sentido profundo que nos impulse a seguir adelante. Frankl escribió: "La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito". Así, una de las tareas más importantes que podemos emprender es encontrar un propósito que nos inspire, algo que dé dirección y significado a nuestros esfuerzos. Este propósito, sin embargo, no tiene que ser algo grandioso o externo. Para muchos, el verdadero propósito radica en el simple acto de ser fieles a sí mismos. Esto significa actuar en alineación con nuestros valores, incluso cuando hacerlo sea incómodo o impopular. Significa aprender a decir no a lo que no nos sirve y sí a lo que alimenta nuestra alma, aunque eso implique decepcionar a otros. Aquí es donde surge la necesidad de establecer límites saludables, un acto que a menudo se malinterpreta como egoísmo, pero que en realidad es una de las formas más poderosas de autocuidado. Establecer límites nos permite proteger nuestra energía y espacio emocional, creando un entorno en el que podemos florecer. Sin embargo, el propósito y los límites no son suficientes si no aprendemos a soltar la necesidad de controlarlo todo. Muchos de nosotros vivimos con la ilusión de que, si planeamos lo suficiente o trabajamos lo suficientemente duro, podemos prevenir el dolor o garantizar el éxito. Pero la realidad es que la vida es impredecible, y el control absoluto es una fantasía. Aquí es donde podemos beneficiarnos de la práctica de la aceptación radical, un concepto derivado de la psicología budista que nos enseña a aceptar la vida tal como es, sin resistencia ni juicio. Esto no significa resignarse a las circunstancias negativas, sino reconocerlas como parte de la experiencia humana y encontrar paz en medio de ellas. En este sentido, también debemos reconocer el papel del perdón hacia nosotros mismos. Es común que, al comenzar este viaje de transformación, nos enfrentemos a una avalancha de autocrítica. ¿Por qué permití que esto sucediera? ¿O cómo no me di cuenta antes? Pero es importante recordar que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento.
El perdón hacia uno mismo es el acto definitivo de amor propio, un acto que nos libera del peso del arrepentimiento y nos permite avanzar con ligereza. Mientras más profundizamos en este proceso, más evidente se vuelve que no es un destino al que llegamos, sino un camino que seguimos recorriendo toda nuestra vida. Cada capa que desnudamos revela otra, cada obstáculo que superamos nos lleva a uno nuevo. Pero lejos de ser desalentador, esto es lo que hace que el viaje sea tan significativo. Como dijo el poeta Rainer Maria Rilke, vive las preguntas ahora. Tal vez gradualmente, sin darte cuenta, vivirás algún día en las respuestas. Nuestra tarea no es encontrar todas las respuestas de inmediato, sino comprometernos con la búsqueda, sabiendo que cada paso nos acerca a nuestra verdad. Al llegar al final de este recorrido, es esencial detenernos un momento para reflexionar sobre el impacto de todo lo explorado. Cuando decimos que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, reconocemos una verdad dual. Por un lado, somos el producto de las circunstancias que nos formaron, pero, por otro lado, poseemos el poder absoluto de transformar ese legado, rediseñar nuestra narrativa y elegir conscientemente cómo queremos vivir. Sin embargo, esta transformación no es un acto de magia instantánea, sino un proceso continuo que requiere paciencia, disciplina y un profundo compromiso con nosotros mismos. Uno de los últimos pasos en este camino de reconstrucción personal es aprender a reinterpretar nuestro pasado desde una nueva perspectiva. A menudo, cargamos con historias dolorosas como si fueran cadenas que nos atan, creyendo que nos definen de manera irrevocable. Pero la realidad es que el pasado no tiene poder por sí mismo. El verdadero poder radica en el significado que le damos. Viktor Frankl nos enseñó que, incluso en el sufrimiento más extremo, podemos encontrar un propósito que trascienda el dolor. Del mismo modo, cada uno de nosotros tiene la capacidad de reescribir su historia, no para borrar el pasado, sino para extraer de él lecciones que enriquezcan nuestro presente. Pregúntate, ¿qué fortaleza he desarrollado a partir de mis heridas? ¿Qué sabiduría he ganado que puedo compartir con otros? En esta etapa, la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, se convierte en un pilar fundamental. La compasión no es debilidad ni indulgencia, sino la valentía de mirar nuestras cicatrices con ternura y reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Al practicar la compasión hacia nosotros mismos, también aprendemos a extenderla a quienes nos han lastimado, entendiendo que ellos también actuaron desde sus propias heridas. Esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino liberar nuestro corazón del peso del resentimiento, permitiéndonos avanzar sin la carga de la amargura. Un aspecto esencial de esta transformación es la creación consciente de hábitos y rituales que nutran nuestra nueva identidad. Estos hábitos no necesitan ser complejos ni monumentales. A menudo, los gestos más simples tienen el mayor impacto. Puede ser tan sencillo como escribir un diario para procesar nuestras emociones, practicar la gratitud cada día, o reservar momentos de silencio para reconectar con nuestra esencia. Cada pequeño acto de cuidado personal es un ladrillo en la construcción de una vida más auténtica y alineada con nuestros valores. A medida que integramos estas prácticas, también comenzamos a darnos cuenta de algo profundo. La verdadera transformación no se trata de alcanzar un estado final de perfección, sino de vivir en un estado de continuo aprendizaje y evolución. La vida no es un destino al que llegamos, sino un flujo constante de experiencias que nos desafían a crecer. En este sentido, nuestra identidad no es algo fijo ni inmutable. Es un río que cambia con cada nuevo paso que damos, con cada decisión que tomamos. La clave está en aceptar esta impermanencia como una oportunidad, no como una amenaza. El filósofo Friedrich Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, planteaba una pregunta profundamente reveladora. Si tuvieras que vivir esta vida una y otra vez, exactamente como es, ¿la aceptarías con alegría o la rechazarías con desesperación? Este ejercicio mental nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y a vivir de manera que cada instante valga la pena ser repetido. Si somos capaces de ver nuestras elecciones bajo esta luz, nos volvemos más conscientes de lo que realmente importa y aprendemos a priorizar lo esencial sobre lo superficial. Finalmente, llega el momento de abrazar nuestra transformación con valentía. Entender que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos decidir cómo queremos caminar hacia el futuro.
Esto implica dejar atrás las expectativas que otros han colocado sobre nosotros y atrevernos a escuchar nuestra propia voz. Implica aceptar que el miedo al fracaso es parte del proceso, pero que no debe ser una barrera para intentarlo. Como decía Carl Gustav Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Así, la conclusión no es realmente un final, sino un nuevo comienzo. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, pero también somos lo que elegimos hacer a partir de este momento. Cada elección, cada acción, cada pensamiento es una oportunidad para moldear nuestra identidad y nuestra vida. No se trata de borrar nuestras cicatrices, sino de convertirlas en arte, en testigos de nuestra resiliencia y en prueba de que, incluso en medio de la adversidad, somos capaces de crear algo hermoso. Así que hoy, mientras te levantas de este relato, te dejo con una invitación. Mira tu vida, no con los ojos de quien busca defectos, sino con los de quien ve posibilidades. Porque al final, la verdadera libertad no radica en cambiar lo que nos hicieron, sino en decidir quiénes seremos a pesar de ello.